Hay cosas que he puesto yo. Jóvenes, chicos. Ahora el tipo está bien. Aló, chicos. A ver, jóvenes, nos escuchamos, porfa. A ver, cariñitos en otro rato. Juan la misa. A ver, chicos, vamos a empezar la clase, por favor. A ver, hacemos silencio, ya vamos a empezar la clase. Pues, posición de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor, te agradecemos por esta tarde que vamos a aprender un poco más sobre la accesibilidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos para poder aprender lo que la Santo nos quiere dar en esta tarde. Señor, te pido que nos cuides y nos guardes en el nombre de Jesús. Amén. bien, chicos, vamos a empezar la clase ya. Ya estoy un poco mejor, ya no estoy tan... Nomás vamos a trabajar. Sí. Entonces, esta es la clase que teníamos que haber hecho la semana pasada y no la pudimos hacer. Entonces, acá está toda la primera parte de lo que es hipersensibilidad y más o menos es como es la base para después hipersensibilidad 1 y 2, ¿ya? Entonces, empecemos definiendo lo que es inmunología. Así, agárralo así. No, con el cable. El rollo. Entonces vamos a empezar definiendo algunas definiciones que ustedes deben saber para que se ubiquen lo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, cuando hacemos mención a inmunología, estamos hablando de lo que es el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, anteriormente se empezaba, digamos, con hipersensibilidad y el capítulo de inmunología se hacía, digamos, como un tema aparte, ¿no? Pero se ha visto, digamos, que estos son, es como que uno es consecuencia del otro. Entonces, de todas maneras, siempre tenemos que empezar definiendo estos términos para poderlos ubicar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inmunología, hacemos referencia al sistema inmunitario, todo el sistema. Inmunopatología es el estudio de las alteraciones de este sistema inmunitario. La inmunofisiología hace referencia a la estructura y función normal de este sistema. Y también vamos a definir los términos de lo que es un antígeno. Como sabemos, es una sustancia de carácter proteico que al ser introducida en los tejidos va a producir un anticuerpo, ¿no? Y el anticuerpo viene a ser otra sustancia proteica que también es producida como resultado de la estimulación antigénica. Los anticuerpos circulantes son inmunoglobulinas, ya las conocemos, ¿no? Ahora, los aptenos es una sustancia no proteica que no tiene propiedades antigénicas, pero que al combinarse con una proteína puede formar un nuevo antígeno, ¿no?
y, digamos, causar una estimulación y por la producción de anticuerpos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de inmunidad? Entonces, vamos a definir dos grupos, ¿no? La inmunidad natural innata o inespecífica y la inmunidad específica o adaptativa, ¿no? Ambos tienen componentes celulares y humorales. En la inespecífica vamos a ver que esta es la primera línea de acción de defensa. Acá no hay especificidad génica. Y los componentes a nivel humoral vamos a ver que está representado por el complemento, y en la parte celular vamos a tener a los neutrófilos, a los macrófagos o monocitos, a los linfocitos citólicos y también a las células NK. En lo que se refiere a la inmunidad específica o adaptativa, vamos a tener también igual que componentes celulares y humorales, y esta es la segunda línea de defensa, ¿no? Acá ya, digamos, hay la memoria. Los componentes, el humoral está a base, digamos, de los anticuerpos formados por los linfocitos B, y la parte celular por los mediadores prolinfáticos. En la inmunopatología vamos a estudiar todas las alteraciones que se dan en este sistema. Como sabemos, es un sistema de defensa frente a microorganismos, sustancias y células malignas, ¿no? Se basa en dos tipos de reacción inmunológica: la innata, que habíamos visto, natural o nativa, también así se le llama, y la adaptativa o específica, ¿no? Ambas reacciones tienen los componentes que habíamos hecho mención. Ahora, ¿cuáles son las características de esta respuesta inmune, ¿no? Es la especificidad, la diversidad, la memoria, la especialización, autolimitación, la ausencia de reactividad. Todas estas características hacen que la respuesta inmune sea única, ¿no? Ahora, en la respuesta inmune vamos a ver también cómo definimos o qué son, digamos, los inmunógenos, ¿no? Son compuestos macromoleculares que se unen a los anticuerpos, ¿no? Y los antígenos son moléculas capaces de inducir una respuesta inmunitaria específica, ¿no? Y de ser reconocida por elementos del sistema inmunitario. Ahora, en la estructura tenemos que de este sistema inmunitario vamos a ver cuáles son los órganos que están comprometidos, ¿no? En general son todos los órganos del sistema linfoide. Tenemos al timo, que lo vamos a observar hasta cierta edad. Tenemos la médula ósea, tenemos los órganos linfoides, que son, digamos, los que están a nivel, por ejemplo, de la placa de Peyer. Tenemos los ganglios linfáticos que están repartidos en todo el organismo, el vaso, y también acá ingresa lo que es el sistema MART. Como sabemos, el sistema MART es el tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en lo que es el tracto gastrointestinal, en el aparato urogenital, respiratorio, ¿no? Entonces, por eso que dimos ahora, por ejemplo, se define, hay linfomas de la mama, linfomas de la próstata. Antes pensábamos que solamente era, digamos, el linfoma mamal, que se da a nivel del estómago o del intestino, ¿no? Pero se ve casos, entonces se ha visto que a nivel de estos órganos, es decir, donde hay epitelio vamos a tener tejido linfoide, ¿no? Y donde hay epitelio tenemos epitelio a nivel de la próstata, que tiene la parte glandular. Esta parte glandular tiene epitelio, la mama también tiene epitelio, el epitelio respiratorio, genitourinario, aparte del digestivo, ¿no? Ahora, estas células ya las conocemos: linfocitos, monocitos y macrófagos, mastocitos de los neutrófilos y los eosinófilos. Acá sabemos que, digamos, a nivel de la médula ósea se van a generar las diferentes líneas, digamos, progenitoras, ¿no? Las formadoras de colonias, y también, digamos, se van a formar a nivel de los huesos largos predominantemente, pero también vamos a observar en algunos huesos planos, ¿no? Entonces, de ahí van a salir las diferentes líneas celulares, y ahí tenemos los dos grupos, ¿no? Los que van a formar tanto la respuesta celular y la respuesta humoral. Acá este cuadrito solamente para recordar los diferentes elementos celulares y las funciones que tienen cada uno de ellos, ¿no? Como sabemos, dentro de los linfocitos tenemos los linfocitos B y T, y a su vez cada uno de ellos tiene subdivisiones, ¿no? Los grandes, digamos, en el grupo de los linfocitos B, vamos a ver que estos van a después
o las células plasmáticas son las que van a producir los anticuerpos, ¿no? Y dentro de los linfocitos T tenemos los T helper, tenemos los T supresores y los natural killer, ¿no? Ahora, ¿cuál digamos es el grupo que más predomina? Son los linfocitos T, que más o menos hace hasta un 80%, y los linfocitos B un 10 a 15%. ¿Dónde los vamos a encontrar? Si nosotros nos recordamos el centro germinal a nivel de los ganglios linfáticos, a nivel del vaso, a nivel del timo, de las amígdalas incluso, tenemos el folículo linfoide. Este folículo linfoide, yo les he explicado que es más o menos, tiene una forma ovoidea o redondeada, ¿no? Entonces en la parte periférica vamos a tener a los linfocitos T o lo que llamamos también la zona del manto, ¿no? Y hacia la parte central tenemos el centro germinal. En este centro germinal básicamente tenemos a los linfocitos B. Luego tenemos a los monocitos macrófagos, que también son formados a nivel de la médula ósea, y una vez que salen en la sangre los conocemos como monocitos. Una vez que llegan a los tejidos, ya hemos visto que adoptan diferentes denominaciones. Vemos, por ejemplo, a nivel pulmonar, que se les llama los macrófagos alveolares. A nivel del hígado tenemos las células de Kupffer, y en los tejidos generalmente se les dice histiocitos, ¿no? Luego tenemos también a los mastocitos o basófilos, que también son otras células, otros granulocitos que también están presentes en esta respuesta inmunitaria. Los neutrófilos y los eosinófilos, que también son del grupo de los granulocitos, ¿no? Ahora, también ustedes van a encontrar en los textos y también en las descripciones que nosotros hacemos en los informes, que ponemos generalmente infiltrado inflamatorio linfomonocitario. O sea, no hacemos, digamos, ya no describimos uno por uno, ¿no? Sino le ponemos infiltrado inflamatorio linfomonocitario. Cuando decimos linfomonocitario estamos haciendo referencia a monocitos, estamos haciendo mención a macrófagos, a linfocitos y a células plasmáticas, ¿ya? Ahora, dentro de las respuestas inmunitarias vamos a ver que tenemos que hacer mención, por ejemplo, en la respuesta innata, la parte humoral lo forma el complemento y la adaptativa las inmunoglobulinas, ¿no? En la respuesta inmunitaria innata, la parte celular van a estar representadas por los epitelios, los leucocitos, tenemos los fagocitos, las células natural killer, y en la adaptativa básicamente los linfocitos, ¿no? Ahora, cuando hacemos mención en la reacción inmunitaria de la respuesta, digamos, innata, ¿por qué hago mención a los epitelios? Porque tiene el tejido linfoide asociado a mucosa. Y en el otro lado estamos viendo a los linfocitos. Acá, este es un corte o es un extendido, un frotis de sangre periférica, ¿no? Acá estamos viendo a los hematíes y acá los linfocitos. Observamos, vean que en este frotis vamos a ver que el linfocito es una célula que tiene, digamos, la mayor cantidad de la célula es núcleo con escaso citoplasma. A veces se ve una escasa línea basófila media tenue del citoplasma, ¿no? Pero lo que más se nota es el núcleo. Entonces, y eso mismo también lo vamos a ver en los tejidos, ¿no? Cuando hemos estado mirando varias de los cortes o varias de las láminas, hemos visto que se veía, digamos, al linfocito que era como un puntito, ¿no? Redondito, y no se veía citoplasma. Entonces, más o menos esa es la imagen que ustedes tienen que recordar. Ahora, ¿cuáles son las células? Ya habíamos hecho mención. Los linfocitos vamos observados a nivel de la sangre y de los tejidos linfoides. Ahora también tengo que hacer mención que los linfocitos pueden, digamos, estar presentes, pero en escasa cantidad en todos los tejidos, ¿no? Puede haber 1, 2, 3 linfocitos normalmente. ¿Dónde es donde los vamos a observar? Cuando ya haya, digamos, una respuesta inflamatoria. Y también lo vamos a observar en las reacciones o en las respuestas linfocitarias peritumorales, ¿no? Entonces eso también tienen que tener en cuenta. Ahí van a estar también los linfocitos T, tratando, digamos, de eliminar a las células neoplásicas, ¿no? Luego vamos a ver que, digamos, para poderlos, porque generalmente cuando nosotros vemos un frotis
o lo vemos en los tejidos así dispersos. No vemos un folículo, no vemos un ganglio, o no vemos, digamos, una amígdala, algo que no sea, digamos, un órgano linfoide. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es linfocito B, cuál es linfocito T? Los dos son iguales. Ahí necesitamos, digamos, hacer coloraciones especiales para decir este es un linfocito T o es un linfocito B. Mientras estemos en un folículo linfoide, a nivel del manto, esos linfocitos más chiquitos son linfocitos T. Los que están en el centro germinal son los linfocitos B. ¿Cómo nos damos cuenta dentro del centro germinal cuál es centrocito y cuál es centroblasto? El centrocito es ya, digamos, el linfocito B ya maduro. El cambio el linfoblasto, digamos, como que es el elemento más joven. Uno es más grande, el linfoblasto es más grande y el linfocito es más fuerte. ¿Cómo se llama? El linfoblasto es más grande, que es, digamos, la célula inmadura, y, digamos, el otro es más, el linfocito, centrocito es más pequeño, ¿no? Entonces, para poderlos, digamos, por ejemplo, para los linfomas, para hacer, digamos, algunos estudios, digamos, más que todo es para los linfomas, ahí necesariamente tenemos que utilizar marcadores tumorales, ¿no? Cuando es, digamos, un linfoma que es común, por ejemplo, el linfoma de células B, no hay mucho problema, ¿no? Ya sabemos por la clínica todo. ¿Dónde viene la dificultad? Cuando son, digamos, esos linfomas que no tienen, digamos, no pintan con los paneles de inmunohistoquímica, y a veces tenemos que llegar a hacer 20, 25 marcadores para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar todas esas rarezas que ahora hay en la clasificación de los linfomas. Entonces, ¿qué marcadores utilizamos para decir este es un linfocito T o un linfocito B? Por ejemplo, acá encontré esta imagen, ¿no? O sea, acá dicen que este es el linfocito T, que tiene una muesca, cuando los núcleos tienen una muesca, pero también en el linfocito B hay dos muescas, ¿no? Entonces, es un poco difícil y, digamos, yo les mentiría si les digo el T o el B tiene características propias, no. Tenemos que hacer marcadores para poderlos precisar y digamos, identificar. El marcador CD3 se utiliza para los linfocitos T y el CD20 para los linfocitos B. Siempre, digamos, cuando por ejemplo nos viene un ganglio linfático con la sospecha de un linfoma, le pedimos esos dos marcadores. Entonces, si pintan, digamos, CD3 es un linfoma de células T, y ahí ya vamos, es linfoma del manto, es linfoma, digamos, folicular, es un linfoma parafolicular, ya le vamos dando, digamos, nombres y se le va pidiendo otros marcadores, ¿no? La B, el CD20. Entonces, el CD20 va a pintar a los linfocitos B. ¿Dónde están los linfocitos B? En el centro germinal los tenemos a ese nivel, ¿no? Igual va a pintar tanto los centroblastos y los centrocitos, va a pintar los dos. Ahora, dentro de estos linfocitos también se les considera células dentro del grupo de las células efectoras, ¿no? Y otro grupo que también vamos a tener son las células de Langerhans o las células interdigitantes o las células también que se les llama presentadoras de antígenos, ¿no? Acá tenemos un ganglio linfático. Esta es la parte central, donde está el centro germinal, y como ven ahí vamos a tener a los linfocitos B, ¿no? Y acá está la zona del manto, esta parte periférica donde vamos a tener a los linfocitos T, ¿no? Claro que dentro del ganglio ya se hace, digamos, la comunicación, o digamos se hace acá tenemos a la célula de Langerhans o la célula interdigitante, que digamos va a través, digamos, de los receptores, va a hacer que tanto el receptor o la célula B y la célula T puedan comunicarse, ¿no? Y después ya puedan, digamos, producirse las células de memoria o los anticuerpos. Ahora, dentro de los linfocitos, como decía, vamos a tener todos los dos grandes grupos, ¿no? B y T. Pueden reconocerse, digamos, a través de los arreglos que tienen los receptores de antígeno. Entonces, cuando hacemos un marcador, el CD3 o el CD20, lo que va a pintar es esta parte de acá. Eso es lo que nos va a ayudar a determinar cuál es cuál, ¿no?
Como sabemos, el B nos va a generar las inmunoglobulinas y los linfocitos T vamos a tener sus marcadores, ¿no? Que nos van a ayudar a poderlos identificar. Ahora, estos linfocitos T, como su nombre, digamos, lo propusieron o lo denominaron, son porque derivan del timo, ¿no? Habíamos visto que son los que están en mayor porcentaje, están en la zona paracortical del folículo del linfoide y en las áreas periarteriales del vaso, ¿no? Ahora también vamos a ver que estos detectan antígenos libres, requieren de células presentadoras para poder, digamos, reconocer a los antígenos. Entonces, estas células presentadoras son esas células interdigitantes o las células de Langerhans que tenemos en la piel, ¿no? Y están, digamos, trabajan con estos linfocitos, ¿no? Ahora, vamos a ver también que presentan el receptor CD3 y este receptor va a tener 5 polipéptidos, ¿no? De cadena alfa, beta, gamma y epsilon. La unión de los antígenos se va a hacer a través de estas cadenas alfa y beta. Ahora, la molécula CD3, como sabemos, va a participar en la traducción de las señales intercelulares, ¿no? Esa comunicación que hay entre los linfocitos. Acá tenemos los tipos de linfocitos T, tenemos los colaboradores, tenemos los citotóxicos y los supresores, ¿no? Cada uno de ellos, digamos, va a ser responsable de una función diferente. En los colaboradores vamos a ver que ayudan a la respuesta antigénica, van a producir sustancias que inducen, digamos, a los linfocitos B a producir, digamos, anticuerpos y también a las células de memoria, ¿no? En cambio, los citotóxicos son aquellos llamados también natural killer o células asesinas y van a reconocer también antígenos extraños y los van a tratar de destruir. Y los supresores también van a inhibir la respuesta inmunitaria, ¿no? Su mecanismo es aún todavía desconocido, se cree que participan en la regulación de la respuesta inmunológica. Acá tenemos, vean, cómo es, digamos, la respuesta inmunitaria 1. Acá tenemos entre el contacto del linfocito TH2 y un linfocito B, ¿no? Acá tenemos el linfocito B, dice que lleva el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces acá se va a producir se va a desencadenar la producción de las interleuquinas y esto va a formar, digamos, va a ser parte de la respuesta TH2, lo que transformará este linfocito B o la célula plasmática en inmunoglobulinas. Acá tenemos en el ganglio linfático, este es un corte, una esquemita. Acá hacia la parte periférica tenemos la cápsula del ganglio o de cualquier componente, no sea, digamos, el timo, sea la amígdala o, digamos, las amígdalas palatinas que también tenemos a nivel de la cavidad oral, ¿no? Entonces acá debajo de la cápsula tenemos la parte de la corteza que vendría a ser esta parte del ganglio linfático, ¿no? Esta parte periférica. Acá tenemos la cápsula, esta viene a ser su adventicia, donde se ve, digamos, tejido adiposo, y debajo de la cápsula tenemos la corteza, que viene a ser toda esta parte periférica. Acá es donde se ubican los folículos linfoides. Esto es, digamos, lo normal. Y acá tenemos hacia la parte central, médula, donde más que todo hay, digamos, vasos. Esta parte, digamos, de los folículos linfoides, lo que está más oscurito viene a ser un folículo, ¿no? Ahora sí, digamos, como estamos viendo en una vista panorámica, no podemos, digamos, distinguir esa parte central del centro germinal donde se ve un poquito más claro, ¿no? En algunos se nota un poquito tenue, pero así en esta vista casi no se delimita bien. Si sacamos como todo esto es un ganglio, sacamos un pedacito, hacemos un corte de acá, tenemos esto, ¿no? Acá tenemos el centro germinal, donde se van a producir los linfocitos B, y vean esta parte de acá, que es la parte periférica, donde están los linfocitos B. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo diferenciamos esto con la ayuda de inmunohistoquímica, ¿no? Acá, por ejemplo, la inmuno está pintando toda esta parte periférica donde están los linfocitos T, y acá tenemos a los linfocitos B. Si hemos utilizado un CD3, va a pintar solo esta parte nada más, y lo de acá va a quedar pálido. Si utilizamos un marcador CD20, va a pintar todo esto y esto va a estar pálido. Entonces,
Algunas veces en las láminas tratamos de utilizar los dos marcadores, ¿no? Pero eso, digamos, ya es habilidad del tecnólogo que nos pueda mostrar en una sola lámina los dos marcadores y podamos, digamos, aprovechar de ver T y B. Sí, se distingue, es por el tamaño. El centroblasto generalmente es más grande y cuando nosotros estamos mirando, pues, por lo que es grande, medio irregular, nos parece una célula neoplásica, ¿no? Pero en realidad no es, sino es una célula inmadura, nada más. Acá tenemos otro esquemita. Vean la cápsula en la parte periférica. Ahora, de esta cápsula se van a digamos, a ver divisiones que vienen a ser los tabiques, ¿no? Como que, digamos, esta parte rosadita, que es la cápsula, se va a introducir y va a ser, digamos, como unas divisiones, ¿no? Como unos espacios. Y como que en cada uno de ellos vamos a encontrar un folículo linfoide. Entonces acá, por ejemplo, esta parte que es, digamos, más amarillita es el centro germinal. Y lo que está acá afuera viene a ser, digamos, ya la parte, digamos, la parte paracortical o del manto también que le decimos, ¿no? Ahora, incluso cuando se observan algunos linfomas, vamos a ver que hay linfomas que están bien pegaditos, ¿no? Que son acá, que son, digamos, los del manto. Luego vamos a tener otros linfomas que están ya más periféricamente. Cada uno de los linfomas tiene un comportamiento, tiene una manera, digamos, de evolucionar, o digamos cómo va a ir el cuadro clínico en el paciente, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos hay que darle nombre y apellido, hacerle inmuno, y digamos es una de las partes un poco tediosas en los linfomas, ¿no? Si solamente fuera un linfoma Hodgkin, no Hodgkin, ahí nos quedaríamos. Pero ¿dónde viene, digamos, la dificultad? La dificultad viene con los linfomas no Hodgkin, ¿no? Que son más de 100 tipos de linfomas y a cada uno de ellos hay que darle nombre y apellido. Entonces hay que hacer estos marcadores. ¿Más común es el Hodgkin, verdad? ¿Ah? ¿El más común es el Hodgkin? No, el no Hodgkin. El no Hodgkin. El más común es el linfoma no Hodgkin. El Hodgkin se presenta, por decir, yo por ejemplo en el hospital cuando tenemos casos, lo que más viene son linfomas no Hodgkin. Y dentro de los no Hodgkin, el linfoma de células B grande, ese es el más común. Ocupa más o menos el 70-80% de los linfomas. Ese restante ya son esas misceláneas, ¿no? Que son a veces raras. Y dentro del linfoma de Hodgkin, el de esclerosis nodular también es el más frecuente. Son, digamos, los que ahora, digamos, por ejemplo, se da unos 20 linfomas de no Hodgkin y a veces un linfoma de Hodgkin. O sea, es bastante digamos, la prioridad del linfoma no Hodgkin, ¿no? Lo que se presenta en mayor cantidad. Ambos dan, digamos, masas ganglionares a nivel cervical. Entonces, como sabemos que el ganglio tiene la parte del ilio donde le ingresan los vasitos y a cada división le van a dar su oxigenación y nutrición respectiva, ¿no? Entonces estos septos vienen a ser como trabéculas, ¿no? Acá tenemos los marcadores, vean. Se pinta de color marroncito la inmunohistoquímica que manejamos acá en el Perú. Casi, digamos, la mayoría de los países utilizan el cromógeno, que es el que va a pintar al antígeno, al CD3 va a pintar, digamos, de color marrón. Hay algunos países donde utilizan el rojo, entonces en los libros también van a ver que hay algunos cromógenos que son de color rojo, pero acá en el Perú utilizamos el de color marrón. Entonces acá están viendo a la célula CD3, está pintando a los linfocitos CD3, a los linfocitos T, está pintando el borde nuclear y el citoplasma. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que ha pintado. Ha pintado el borde nuclear, lo ha pintado toda la célula o lo ha pintado la mitad de la célula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar en toda la lámina el porcentaje de todos los linfocitos pintados. Si todos están pintados como debe ser, digamos, decimos una especificidad, una sensibilidad, se le va dando esa terminología, ¿no? Pintó, digamos, el 80% de las células. De ese 80% pintó casi a todas las células, ¿no? Entonces eso tenemos que hacer, digamos, una descripción. Acá tenemos otro para que vean igual la zona del centro germinal.
Dentro de la zona del centro germinal también, digamos, hay localizaciones. Acá estamos viendo a las células dendríticas o interdigitantes. Vemos acá esta partecita que se pinta, digamos, más moradita, viene a ser la zona del manto o la zona paracortical. Y acá tenemos a los linfocitos B. Entonces ahora, digamos, acá vamos a ver, por ejemplo, los más grandes van a ser, digamos, los linfoblastos, ¿no? Y los más chiquitos, los centrocitos. En realidad, cuando estamos mirando un centrocito se parece a uno del manto. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está que el núcleo del centrocito es más arrugadito, parece una pasita, ¿no? Ahí está la diferencia. Pero claro, yo no les voy a pedir que ustedes me hagan esa diferenciación, ¿no? O sea, eso ya es para nosotros. Ya sería muy exquisito esa pastilla con que ya más o menos ustedes sepan por qué le damos esas denominaciones, ya no es suficiente. Ahora vamos a ver también que estos linfocitos T tienen unas moléculas a las que llamamos los correceptores, ¿no? Para el CD4 y el CD8. ¿Por qué se hace mención esto de CD4 y CD8? Más que todo, digamos, se hace por las enfermedades, digamos, inmunitarias, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las que se compromete el sistema inmunitario. Ahí tenemos el SIDA, ¿no? En el SIDA ustedes van a ver que se maneja bastante esto CD4, CD8, ¿no? Es donde más se maneja. Incluso, digamos, para ver la evolución del paciente, en qué estadio está, se hace el conteo de CD4, CD8, ¿no? Ahora, cada molécula de CD3 en los linfocitos T, que es, digamos, el que nos va a decir este es un linfocito T, va a participar, digamos, en la traducción de esas señales intercelulares, ¿no? Ellos se van a encargar de tener, digamos, a través de estas citoquinas y los receptores, unirse a otras células y reconocer, ¿no?, los antígenos. Presentan el receptor para CD3, vemos también que la relación de CD4-CD8 es de 2 a 1. Esta relación se modifica, como les digo, en el SIDA, ¿no? Esto es lo que siempre tratamos de mantener. Cuando se hace, por ejemplo, el diagnóstico de un paciente con VIH, se hace esto, ¿no? Para ver en qué estadio está. Como sabemos, el estadio SIDA es ya la parte final. Claro, o sea, decimos es un paciente que tiene VIH. O nunca, o sea, no es correcto decir es un paciente sidoso, ¿no? O sea, el paciente sidoso ya es un paciente que está en el estadio terminal ya final. Entonces, no hay que confundirlos. A todos los VIH no se les dice sidosos, no, el estadio de SIDA ya es la parte terminal de la enfermedad, cuando ya, digamos, esta relación de CD4 y CD8 se ha invertido, ¿no? Y cuando los linfocitos ya están menos de 50. Posee también 5 polipéptidos. Ahora, los CD4 son los que hay en mayor proporción, son un 60% de los linfocitos que están circulando, no se les considera células cooperadoras o helpers. Van a secretar citoquinas que, digamos, van a permitir la comunicación con los linfocitos B, ¿no? Y se unen a los complejos de histocompatibilidad tipo 2. Ahora, los linfocitos TCD8 son en menor proporción, tenemos en un 30% de los circulantes, se les considera células citotóxicas y van a secretar moléculas que ayudan a dañar a otras células, ¿no? Se unen también a los complejos de histocompatibilidad, pero tipo 1. Los linfocitos B, como sabemos, derivan de la médula ósea, constituyen un menor porcentaje, están del 10 al 20% de los linfocitos periféricos, ¿no? Vamos a verlos en la sangre, vamos a encontrar en la médula ósea, en los folículos linfóides. Su receptor está de antígenos inicial, es la inmunoglobulina M, va a reconocer antígenos libres, requiere otras moléculas para poder activarse, ¿no? Como por ejemplo el CD40. Ahora, los T-helper y los CD21 también son necesarios, ¿no? Y para factores del complemento. Ahora, dentro de las células presentadoras de antígeno tenemos que son las células que van a captar microorganismos, sustancias, bacterias, entre otros, ¿no? Estos procesan antígenos, los presentan a los linfocitos T para, digamos, participar en esta respuesta, ¿no? Asimismo, vamos a ver que son las más abundantes son las células dendríticas. Ahí dentro de estas células dendríticas tenemos a las interdigitantes
y a las foliculares. Estas células dendríticas interdigitantes poseen unos receptores del complejo mayor tipo 2. Las formas inmaduras están en el epitelio a nivel, digamos, del epidermis, y también vamos a encontrarlos en las diferentes mucosas, ¿no? Sea del epitelio respiratorio, genital, etc. También tenemos a las células de Langerhans. Estas son las que están en la epidermis y son CD1 positivos, ¿no? Ese CD1 es también su marcador de estas células de Langerhans. También son positivas para la proteína S100. Y digamos, cuando ya estamos haciendo también se pueden utilizar también otros marcadores, ¿no? Ahora, las células maduras vemos que se encuentran en el ganglio linfático en el área T. ¿Y dónde está el área T? En la zona paracortical o en la zona del manto. Acá tenemos una célula dendrítica. Tiene una especie de prolongaciones citoplasmáticas. Y acá tenemos, digamos, los otros componentes, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos? Vamos a tener la interdigitante de la zona marginal, la célula de Langerhans y la célula intersticial. También tenemos a la célula velada y a la célula de sangre, ¿no? Según, digamos, van teniendo su localización, se les va teniendo diversas denominaciones, ¿no? Acá tenemos a la célula de Langerhans con el proteína S100 que les está pintando, también pinta CD1A positivo. Como vemos, tienen unas prolongaciones como las dendritas. Lo normal, digamos, es encontrar acá a nivel, digamos, de la base y en la parte, digamos, inicial, ¿no? Pero también los podemos encontrar en gran cantidad. Cuando, digamos, disminuyen esta cantidad de células en esas enfermedades, como por ejemplo el SIDA, ¿no? En el SIDA vamos a ver que la proporción, digamos, por cada 10 queratinocitos basales debería haber una célula de Langerhans, pero en el SIDA prácticamente todo esto está solamente de este color y por ahí se ve una que otra célula de Langerhans, ¿no? Eso es como inmunohistoquímica, ¿no? Ahí se está utilizando la coloración de... Sí, es así más o menos, eso es lo normal. La otra célula es la célula dendrítica folicular. Esta la encontramos en los centros germinales, en el área donde están los linfocitos B, ¿no? Presentan receptores para el factor FC de las inmunoglobulinas y son las que van a atrapar antígenos unidos a los anticuerpos. Entonces, haciendo un recuento, tenemos a las células efectoras, tenemos las células natural killer o también las